¿Cómo están? Buenas noches. Si lo consideran necesario, pueden aumentar la velocidad de reproducción del video, pues yo hablo muy pausado. Bien, vamos con un tema muy importante y sobre todo la gente que recién comienza con esto y que ya ha comenzado a meter mano, a cambiar el aceite, a hacerle algunas cositas a la moto, ya sabe que cada tanto hay que regular válvulas, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es por qué motivo es necesario regular válvulas en los motores. Bien, para empezar, eh, en todos los vehículos es necesario regular válvulas, tanto autos como motos. Hay diferencias entre los distintos vehículos, ya que en muchos vehículos la regulación de válvulas es automática, como sobre todo en los autos y sobre todo en lo que son las motos más caras. ¿Por qué? Porque tienen un elemento que se llama botador, que lo que hace es autorregularte las válvulas, en definitiva. Pero bien, ustedes saben de que yo lo que más hablo es sobre motos de baja cilindrada, la moto utilitaria, la moto sencilla. Y bueno, en la moto utilitaria y en la moto sencilla tenemos que seguir regulando las válvulas a mano cada tanto. Entonces, bien, para que se pueda entender el tema, tiene que ser algo gráfico, así que hice esta gráfica para que se pudiera entender. Bien, en el gráfico de la derecha, en color azul, vemos lo que es una válvula. Vemos lo que es una válvula con su formato completo. Para poderla verla físicamente, váyanse a la imagen de la derecha y abajo. Abajo tenemos dos válvulas. La válvula más grande es la válvula de admisión y la válvula más chica es la válvula de escape. Entonces, bien, en la carrera de admisión, la válvula de admisión se abre para que entren los gases de admisión al cilindro. Y en la fase de escape se abre la válvula de escape, que es la más chiquita, para que los gases de escape puedan salir al exterior. Entonces, esta apertura y cierre de válvula está controlado por este señor que está arriba, acá la imagen que está arriba de las válvulas, que se llama árbol de levas. Eh, Hay todo un sistema que se llama sistema de distribución de la moto, del cual yo ya hice un video. Me gustaría que lo vieran para que se pudiera entender cómo funciona este sistema completo. Pero bueno, básicamente por ahora, para hacerlo rápido, el árbol de levas, a través de cada una de sus levas, tiene una leva de admisión y tiene una leva de escape, se encarga de abrir la válvula de admisión y la válvula de escape, respectivamente, en el momento oportuno. En el momento oportuno. Cabe destacar que este es un árbol de leva, por ejemplo, de una moto que tiene el árbol de levas a la cabeza, en donde cada leva abre una válvula. Pero no todas las motos son así. Recordemos que las motos genéricas varilleras chinas, clon del Honda CG 125, el árbol de leva lo tienen abajo, no lo tienen en la tapa de cilindro. Y es un árbol de leva de una sola leva. En el varillero, en el motor varillero, esa sola leva se encarga de empujar se encarga de que se abran las dos válvulas. Previamente, cada leva empuja una varilla, bueno, hay todo un sistema que yo ya lo expliqué en ese video del sistema de distribución. Así es que bien, ¿qué tenemos en la imagen de arriba? Tenemos lo que es un balancín. En realidad están los dos balancines que tiene una tapa de cilindro y cada uno de sus balancines tiene un rodillo. Quedémonos con la imagen de arriba, del balancín de arriba que yo estoy marcando con el mouse. Tiene un rodillito, en ese rodillito es donde hace contacto la leva. ¿Todos los balancines tienen un rodillito ahí? No. Las motos un poco más caras y un poco mejores tienen un rodillito. Hay otras motos que no tienen ese rodillo en el balancín, entonces tenés un desgaste prematuro. Al haber un rodillito, hay mucho menor desgaste, obviamente. Y en el otro extremo tenés la puntera, en lo que tiene, ustedes ven como un regulador, que es una especie de tornillo pasante y tiene una tuerquita de regulación. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a explicar ahora. Si nos venimos a la imagen de la izquierda, que la dibujé yo, tenemos el balancín arriba.
este punto negro medio es donde pivotea, es donde pivotea. Entonces, ¿cómo funciona esto? Desde abajo, cuando está girando el cigüeñal, le transmite el movimiento a la cadena de distribución, que yo la dibujé acá. La cadena de distribución hace que gire el árbol de levas, y el árbol de leva, mientras va girando, tiene un excéntrico que se llama leva, tiene que es esa protuberancia que tiene ahí. Entonces, bien, cuando esa protuberancia hace contacto con el balancín, lo empuja hacia arriba al balancín, esto pivotea, y en este otro extremo del balancín lo empuja hacia abajo. Entonces, este tornillo pasante que se llama regulador empuja la válvula y la válvula se abre. Es así como funciona esto. Bien, si ustedes pueden ver, yo he dibujado una luz, un espacio que existe entre el regulador y la válvula. Es claro verlo. Si acá no existiera un espacio, este espacio que existe acá es la famosa luz de válvula. Es la famosa luz de válvula. Si no existiera ese espacio en ese lugar, tendríamos un problema. Tendríamos un problema que se los voy a explicar ahora. Hagamos de cuenta que no hay ningún espacio y que o sea, hagamos de cuenta que yo destapo, les saco la tapa de válvula. Recuerden que acá arriba de la tapa de cilindro también viene una tapa de válvula y todo esto queda a la vista. Entonces, bien, yo le saco la tapa de válvula, estoy en un día cualquiera, a lo mejor donde yo estoy viviendo, y estoy a 20 grados Celsius de temperatura. Entonces, la punta del regulador me está tocando la punta de la válvula. Están en contacto, ¿no es cierto? Bien, entonces yo arranco el motor y el motor empieza a funcionar perfectamente. Pero cuando el motor llega a la temperatura de operación, que son unos 85 grados, yo empiezo a escuchar que el motor empieza a andar mal o incluso hasta se empieza a parar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es lo siguiente. Cuando yo estoy a 20 grados o a 0 grados o a lo que se me ocurra, que es la temperatura ambiente, esto está en contacto. Pero ¿qué pasa? Cuando el motor está a 85 grados, que es la temperatura habitual de un motor refrigerado por aire, imagínense un motor refrigerado por líquido, es más caliente todavía, algo de 100 grados, 95, 100 grados, entonces estamos hablando de mucha temperatura. Y para los que en física, alguna vez vieron física, vieron dilatación de los metales, un metal como una válvula, fíjate cómo es la forma de la válvula, es una cosa larga. Cuando vos calentás un metal como una válvula, la dilatación longitudinal es muy notoria, se dilata de una forma muy notoria. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a dilatar y te va a dilatar a lo mejor algunas centésimas o incluso hasta décima de milímetro, que en mecánica eso es muchísimo, aunque parezca ser muy poco o algo imperceptible. En mecánica eso es algo muchísimo y que te puede generar una falla muy grave. Entonces, cuando se me produzca eso, que el motor haya llegado a 85 o 90 grados, todo el vástago de la válvula se me va a dilatar. Entonces, esa dilatación va a hacer que la válvula esté siempre abierta, acá abajo, que es donde en la parte del cilindro, en la unión entre el cilindro y la tapa del cilindro, que es donde la válvula tiene que abrir en el momento exacto para la admisión. Si hay una dilatación no controlada en ese punto, la válvula va a estar siempre abierta. ¿Por qué va a estar siempre abierta? Porque está dilatada. Entonces, ese es el problema que existe. Ese es el problema que existe, que se llama dilatación. Entonces, para evitar, en realidad no la podés evitar a la dilatación, pero lo que existe es un mecanismo de compensación que se llama regulación de válvula. Entonces, mediante la regulación de válvula, vos lo que haces es separar este regulador, este tornillo regulador, lo separás de la cabeza del vástago de la válvula, un espacio ínfimo. ¿Para qué? Para que cuando vos estés a 0 grados o a 20 grados, vos vas a ver que ahí hay un espacio ínfimo. Pero cuando el motor ya llegue a sus 85, 90 grados, la dilatación de la válvula, del vástago de válvula, va a hacer que ya se ponga en contacto directo con el tornillo de regulación. Van a ser como una misma pieza porque ya van a estar unidas a esa temperatura. Entonces ahí la válvula va a abrir perfectamente en el momento que tiene que abrir
y no va a estar permanentemente abierta. Entonces, como vemos, la luz de válvula es algo muy necesario que existe para poder compensar la dilatación. Ese es el motivo por el cual es necesario que haya esta luz de válvula, este espacio, y es para compensar la dilatación que se genera. Entonces, ¿cómo sabes cuál tiene que ser el espacio que tiene que estar acá? Bueno, eso te lo da el fabricante del motor, porque el fabricante del motor es el que hizo el motor, ya lo conoce, ya sabe a qué temperatura de operación va a estar funcionando ese motor, si va a estar funcionando a 85 grados, a 90 grados, a 100 grados, ya conoce esa temperatura, ya conoce la válvula y el vástago de válvula que le está colocando, ya sabe cuánto dilata al llegar a esa temperatura, cuánto dilata longitudinalmente al llegar a esa temperatura. Y bueno, entonces a raíz de que ya sabe cuánto dilata, puede calcular la diferencia. Y la diferencia que le da es este pequeño espacio que te queda acá que se llama luz de válvula. Entonces él ya sabe y te dice, bueno, ahí tenés una luz de válvula, por ejemplo, de 0,08 milímetros. O tenés una luz de válvula de 0,10 milímetros. Entonces, como vemos, son fracciones de milímetro muy chiquitas y para eso existen lo que se denominan sondas, sondas de regulación o galgas de regulación. Entonces, cuando vos regulás válvula, lo primero que tenés que hacer es comprarte un juego de sondas de regulación que sean milimetradas. ¿Por qué? Porque cuando vos vayas a donde sea que la vayas a comprar, te van a querer vender un juego de sonda en pulgadas, que son las que usan los automóviles. Y la pulgada es una medida muy diferente al milímetro. Y entonces te va a quedar la válvula mal regulada. Entonces, siempre para las motos tenés que comprar un juego de sondas milimetradas. ¿Por qué? Porque originalmente como las motos, bueno, acá hay una disputa. ¿Por qué? Porque las motos de tipo inglesa o sus variantes de tipo inglesa siguen usando la pulgada como medida, pero cuando vos compras una moto de origen japonés o sus derivados, por ejemplo, compras un genérico varillero chino. Genérico varillero chino ya sabemos que es una moto es que desciende, es un clon del CG 125 de Honda. Entonces, bueno, tenemos una gran mayoría de motos que descienden del sistema métrico decimal, que es metro, milímetro, centímetro. Entonces, por eso las ondas que tenés que usar son en milímetros en estos casos. Entonces, el fabricante en el manual de taller o incluso en algunos manuales de usuario te dice cuál es la luz de válvula para la válvula de admisión y cuál es la luz de válvula para la válvula de escape. Entonces, hagamos de cuenta que te dice, para la válvula de admisión tenés una luz de 0,0, perdón, de 0,10 y para la válvula de escape tenés 0,08. Bueno, vos ya sabes que necesitas esas dos ondas en particular, la de 10 y la de 8. Entonces, cuando la vayas a comprar, asegúrate que el juego de sonda que te vendan, que tiene un mínimo unas 10 ondas, incluye esas dos que estás necesitando, porque si no, no te va a servir. Entonces, cuando esto se regula, ¿cómo se regula esto? Bueno, el tema de la regulación lo tengo que dejar para un video aparte porque tiene su complejidad, pero básicamente lo que tienen que saber es que tiene que coincidir la marca T del volante magnético. El volante magnético tiene una marca que es la marca T, tiene que coincidir contra otra marca. Entonces, con eso te aseguras de que el pistón esté en el punto muerto superior, es decir, el pistón haya llegado bien arriba en el cilindro. Y además otra consideración es que te tenés que asegurar que esté en la fase de compresión, que eso ya se los voy a explicar después cuando yo les explique cómo regular válvula. Este, Cuando el pistón ya está en el punto muerto superior y en la fase de compresión, que ya esté bien identificado, recién ahí se hace esta regulación de válvula. La primera precaución que se tiene que hacer es que es lo primero que se tiene que hacer en la mañana, es decir, no tenés que arrancar el motor para hacerlo. Tiene que estar el motor perfectamente frío. Entonces te levantás en la mañana, te pones a hacer todo este trabajo, sacás la tapa de válvula y te pones a hacer este trabajo. Ubicás el pistón en el punto muerto superior, en la carrera de compresión, y lo primero que haces es meter la sonda. Hagamos de cuenta que esta es la válvula de admisión y el fabricante te dijo que tiene que tener 0,10 de milímetro.
Bueno, agarrás la sonda de 0,10 y te fijas si entra acá. Si entra acá y no tiene juego, es porque la válvula ya está perfectamente regulada y no hay que tocarla para nada. Ahora, si al meter la sonda tiene mucho juego o tiene juego, entonces bueno, hay que proceder a aflojar esta tuerca de regulación que tiene acá arriba. Y este tornillo regulador hay que hacerlo bajar hasta que apriete un poquito a la sonda, que sintas que ya está apretando la sonda, y ahí apretás la contratuerca para que esto quede fijo y no se afloje. Entonces ahí cuando vos movés un poquito la sonda, tiene que estar trabadita. Tiene que estar trabadita, entonces ahí la sacás y ya te ha quedado regulada. Te ha quedado regulada la válvula con la luz que tiene que tener para compensar la famosa dilatación que yo le expliqué recién. Bueno, creería que ya les he explicado todo, al menos lo que es este tramo. Ya en otro video pues, separado les voy a explicar cómo regular, mediante algunas imágenes, cómo regular lo que es el proceso de regulación de válvula completo para una moto sencilla, tanto con árbol de levas a la cabeza, es decir, motor cadenero. ¿Por qué se le llama cadenero? Porque trabaja con cadena de distribución, cuando tiene el árbol de levas a la cabeza. Entonces, motor OHC, OHC quiere decir, está en inglés la sigla, pero quiere decir árbol de leva a la cabeza, y la distribución es con cadena de distribución. Y también se los voy a explicar con algunas imágenes para el motor varillero. En el motor varillero, el árbol, como ya les expliqué, el árbol de leva no lo tenés acá, sino que lo tenés abajo. No tenés cadena de distribución, sino que empuja un par de varillas. Y esa varilla lo que hace es empujar el balancín, lo pecha para arriba acá, y el balancín trabaja de la misma forma, pivotea y esta otra parte baja y empuja la válvula. Así que también con algunas imágenes les voy a mostrar cómo es la regulación en el motor varillero, siempre hablando de motos de baja cilindrada. Eh, Cuando en un motor vos tenés mal regulada esta, si esta luz de válvula es demasiado grande, si esta luz de válvula te ha quedado demasiado grande, cuando el motor llegue a su temperatura de régimen, que son esos 85 o 90 grados, el vasto de válvula va a dilatar, pero no va a tocar el regulador, va a seguir habiendo una mínima luz ahí. Entonces, al haber siempre una luz permanente, vos vas a escuchar que mientras la moto está andando hace un traqueteo, que parece una máquina de coser. Taca, 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 taca. Bueno, es eso, porque te ha quedado una luz que por más chiquita que sea la luz que te ha quedado ahí, cuando el motor está bien caliente, te ha quedado una mínima luz ahí. Entonces está permanentemente haciendo taca, 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 taca. Y además de que estás escuchando un permanente ruido, el otro problema grave que tenés es que la válvula no se alcanza a abrir bien, se abre muy poco. ¿Por qué? Porque te ha quedado una luz allá arriba, más allá de que se haya dilatado el vástago, te ha quedado una luz. Entonces, no se alcanza a abrir del todo la válvula, entonces no alcanzan a entrar del todo los gases de admisión, entonces la moto pierde potencia. Vas a escuchar un ruido de traqueteo y además vas a escuchar que la moto pierde potencia. Y eso es un problema, eso es un problema. ¿Cuál es el caso contrario? Que te haya quedado muy poca luz de válvula. Suponete, el fabricante te decía regularla a 0,10 y vos la regulaste a 0,05, la mitad. Entonces, ¿qué te va a pasar en ese caso? Al dilatar esto, va a estar en contacto mucho tiempo antes con el regulador, la cabeza del vástago de válvula va a quedar mucho tiempo antes en contacto con el regulador y la válvula se va a abrir antes de tiempo, se va a abrir antes de lo que corresponde y va a cerrar después de lo que corresponde, va a estar más tiempo abierta la válvula. Entonces va a estar entrando demasiado gas de admisión, con lo cual vas a estar consumiendo demasiado combustible en la moto y la moto va a estar funcionando mal. Entonces las dos cosas son malas, que te haya quedado con demasiada luz o que te haya quedado con muy poca luz en la válvula de admisión. Hagamos de cuenta que esta es la válvula de escape. Le voy a explicar lo mismo que sucede, pero con la válvula de escape. Esta es la válvula de escape, la necesaria para que los gases de escape salgan por el caño de escape. Entonces, bien, si en la válvula de escape a vos acá te queda una luz muy grande después de haber regulado la válvula, te sigue quedando luz,
te sigue quedando una luz demasiado grande, suponete el fabricante te dijo regularla a 0,08 y vos la regulaste a 0,12. Entonces te queda un espacio ahí. Entonces cuando esto dilate, todavía te va a quedar un espacio allá arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a volver a escuchar el traqueteo de máquina de coser, taca, 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 y además la válvula de escape no va a abrir lo suficiente, va a abrir apenita, los gases de escape no van a alcanzar a salir del todo, van a quedar confinados allá adentro. Eso te va a generar un problema enorme de sobrecalentamiento del motor, enorme, tremendo sobrecalentamiento del motor. Entonces toda esta parte del cilindro va a estar muy sobrecalentada, toda la tapa del cilindro va a estar tremendamente sobrecalentada y si eso no te das cuenta a tiempo, corres el riesgo de doblar vástago de válvula, de tener pinchadura en la cabeza del pistón y con eso se te traba el motor y rompiste motor. Fíjate la importancia que tiene la regulación de una válvula. Entonces, no te tiene que quedar, sobre todo hay que darle mucha atención a la válvula de escape, es crítica porque los gases de escape tienen que salir, no pueden quedar ahí confinados y la válvula tiene que abrir bien, lo que tiene que abrir. Entonces, si te quedó mucho espacio acá arriba, te quedó mucho espacio, vas a escuchar el traqueteo y además la válvula va a abrir muy poquito, los gases de escape no van a alcanzar a salir, vas a tener exceso de calor, podés tener rotura de motor, podés tener rotura de motor. Entonces, esto es uno de los motivos, cuando yo hablé de por qué se recalientan los motores en un video que yo hice específico sobre recalentamiento de motores, exceso de temperatura, expliqué que este era uno de los motivos que podría estar pasando para que vos sintas que tu motor vive caliente. Entonces, esto es algo a revisar. ¿Qué pasa en el caso contrario? Le dejaste muy poca luz de válvula. El fabricante te dijo, dejala a 0,08 y vos la dejaste a 0,05 o a 0,04. Te quedó muy chiquito, con muy poca luz. Entonces, cuando esto dilata, se pone en contacto con el regulador mucho antes de tiempo. Entonces, la válvula de escape se abre antes de tiempo, los gases de escape salen y la válvula de escape se cierra después de tiempo. La válvula de escape se cierra después de tiempo. En este último caso no es tan dramático como el primero. Igual hay que corregirlo, siempre hay que corregirlo. Este, pero no es tan dramático como el primero. El que realmente dramático es cuando te quedó demasiado espacio acá en demasiada luz de válvula. Entonces sucede eso que te dije, si te quedó demasiado espacio acá, la válvula se está abriendo muy poquito y los gases no van a salir. Así es que bien. Bueno, espero que todo esto haya quedado claro. Espero que todo esto haya quedado claro. Que ya sepan, hay otro tema, menos mal que me acordé, hay otro tema muy importante. Es lo mismo regular las válvulas en invierno o en verano. Supongamos que vivís en una zona como el centro del país, el centro de Argentina, en donde en invierno tenés 0 grados y en verano podés llegar a incluso hasta 40 grados. Entonces, bueno, entre 0 grados y 40 grados hay una diferencia de temperatura muy grande, justamente 40 grados. Esos 40 grados dilatan la válvula por sí misma, o sea, la temperatura ambiente por sí misma, ¿te dilata el vástago de válvula? Sí. Entonces, ese es el motivo por el cual, como mínimo, vos tenés que regular las válvulas 2 veces al año. Cuando comienza el invierno y cuando comienza el verano. ¿Por qué? Porque cuando comienza el verano y vos la estés regulando las válvulas, por ejemplo, a 30, 35 grados de temperatura, vástago de válvula ya va a estar un poquito dilatado. Entonces tenés que regularlo ahí a la medida que te dijo el fabricante. ¿Para qué? Para que durante todo ese verano, en donde el motor va a estar trabajando con mayor temperatura ambiente, vos ya hayas regulado, ya hayas tenido esa previsión, ya hayas regulado la válvula para que durante todo ese verano funcione correctamente. Entonces, si bien los manuales de mantenimiento te dicen que la regulación de válvula la tenés que hacer más o menos cada 10.000 kilómetros, que sería lo ideal, pero muchas veces uno no tiene tiempo de hacerlo, no tiene tiempo, sobre todo cuando lo hace uno mismo ese trabajo. Entonces, bueno, yo personalmente, las medidas que yo tomé para las motos que he tenido, siempre ha sido esa, 2 veces al año como mínimo, cuando comienza el invierno
y cuando comienza el verano. Y con eso la moto siempre me ha funcionado bien. Bueno, hay otro tema acá, van surgiendo temas de a poco en la medida que yo voy avanzando. Hay mucha gente que tiene motores varilleros, genéricos chinos, y tienen el problema de que tienen que estar regulando las válvulas mucho más seguido. ¿Por qué les pasa eso? Porque se le afloja esta tuerca de regulación. ¿Por qué se afloja? Bueno, recuerden que el motor varillero, por las propias características que tiene, es muy vibrador. Es muy vibrador. Entonces, muchas veces los materiales con los que están hechos, ya sabemos que las motos genéricas chinas no son los mismos materiales que un CG 125 japonés, al cual le copiaron el motor. Recuerden que la moto varillera china es una copia del viejo CG 125, el motor. Bueno, el motor japonés, más allá que vibrara un poquito, pero los materiales que tenían eran perfectos. Entonces, cuando vos apretabas esta tuerca de regulación, esto no se movía más, quedaba perfectamente apretado. En cambio, los motores genéricos varilleros, lamentablemente, muchas veces los metales no son de la misma calidad, las tuercas no son de la misma calidad. La misma vibración del motor hace que esta tuerca se te pueda aflojar un poquito, la tuerca de regulación, y que este regulador se empiece a mover para arriba o para abajo un poquito. Este regulador es como un tornillo, tiene rosca esto. O sea que se te puede aflojar o desaflojar un poquito. Entonces, por eso se recomiendan los motores genéricos varilleros chinos que la regulación de válvulas sea mucho más pronta, sea más o menos los 10.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque se te puede desaflojar esta tuerca de regulación. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, reemplazar los materiales. No te digo reemplazar el balancín completo, pero sí puedes reemplazar el regulador y la tuerca de regulación por algo de mayor calidad. Te vas a una casa de repuesto de moto y le decís, mira, dame el regulador y dame una tuerca de regulación que sea del Honda CG 125, por darte un ejemplo. Y fíjate que me ande en el balancín del Motomel S2, o que me ande en el balancín de la Zanela RX, o que me ande en el balancín de la Corben, no sé. Entonces, cuando vos vayas a comprar repuesto, que te den uno que ande, que enrosque bien en ese balancín y que te den algo de mayor calidad. Entonces, bueno, vos con eso te aseguras de estar poniendo un elemento ahí de mayor calidad que a lo mejor que la que venía original. Así es que bien. Normalmente cuando uno compra una moto genérica varillera china, los que las tienen a esas motos ya las conocen y ya saben que son motos que se pueden mejorar muchísimo. Se pueden mejorar muchísimo en tornillería, cambio de tornillería, cambio de lamparitas, se sacan las lámparas chinas, se ponen lámparas nacionales. Se pueden mejorar muchísimo y te queda una excelente moto y sin demasiada plata. Vos la vas mejorando de a poquito, le vas haciendo pequeñas cosas y a la moto genérica, la varillera china, la dejás espectacular. Pero hay que tener estas consideraciones, estas pequeñas consideraciones, tocarle esto, cambiarle lo otro, que si le cambias esto la moto te queda mejor. Bueno, los que ya tienen esas motos ya las conocen y ya saben cómo se pueden ir mejorando y ya saben que tocando 5 o 6 cositas, después la moto te queda espectacular. Así es que bien. Bueno, después la seguimos con otra charla. Voy a tratar de hacer un video donde se explique lo que es la regulación de válvulas, el procedimiento completo para un motor cadenero y para un motor